Adelante. Bueno, yo soy Maciel Palacios, tengo 25 años, estoy casado, tengo un hijo. Estudié en la Facultad Presbiteriana de Paraguay, licenciado en licenciatura en teología. Hace unos meses atrás defendí mi tesis y bueno, estoy como pastor de jóvenes en una iglesia Casa de Presencia. Yo soy un hermano de fe reformada, estuve como copastor en una iglesia presbiteriana, Belén, en Itagua, por un año. Estuve por otro año como pastor por un tiempo, que por un año también fue un pastor interino, y después volví a la iglesia donde yo inicié, ¿verdad? Donde yo inicié, y es una iglesia ahora mismo de tinte bautista reformada, aún no confesional, y estamos ahí, ¿verdad? La iglesia está en pañales, doctrinalmente hablando, y estamos estudiando con el pastor, y estamos batallando ahí, así que yo les pido, hermanos, que puedan orar por mí para que la iglesia pueda crecer, se pueda reformar, se pueda establecer doctrinalmente y pueda ser una iglesia firme en ese aspecto. Y que Dios me pueda guiar siempre en mi ministerio también para con los jóvenes que necesitan mucho porque están ahí superficialmente en cuanto a la palabra y de repente quieren ingerir todo tipo de doctrina rara. Así que les pido oración por mi vida, por mi ministerio, y yo también estaré orando por ustedes. Para ir iniciando, ¿se me escucha bien? Sí, hermano. Amén. Bueno, yo quiero iniciar un poquito sobre la dicotomía en la historia. Si puedes cambiar, José, el PowerPoint, por favor. Como bien sabe, ¿verdad? La cuestión, ¿se encuentra el hombre compuesto por dos o tres sustancias constituyentes? Es una cuestión que normalmente acá en Latinoamérica nosotros tendemos a abrazar una postura tricótoma por la influencia altamente carismática y pentecostal, ¿verdad? Como bien saben, que ellos abrazan una antropología tripartita o tricótoma. Bueno, pero si nosotros nos ponemos a indagar un poquito en cuanto a la historia, vemos que la dicotomía es la concepción antropológica, ¿verdad? La postura dicótoma que, como bien saben ustedes, es la más extendida a lo largo de la historia, es la postura más abrazada antropológicamente hablando en cuanto al pensamiento cristiano. Y esta postura entiende que el hombre está constituido por una parte material que es el cuerpo y otra parte inmaterial que es el alma o el espíritu. Millard Erickson en su teología sistemática él expresa que la postura dicótoma se mantuvo prácticamente desde los primeros tiempos del cristianismo, desde el primer siglo, y que después o desde el primer concilio de Constantinopla en el año 381 agarró más popularidad la antropología dicótoma entre los cristianos y en el pensamiento cristiano en la historia. Entonces, básicamente la dicotomía es la creencia universal de la iglesia. Si nosotros indagamos la historia, vemos que los cristianos, mayoritariamente hablando, abrazaron la postura dicótoma. Entre los padres, por ejemplo, tenemos a Atanasio, tenemos a Teodoreto de Cio, que estuvieron a favor de la dicotomía y repudiaron la antropología tricótoma. También a Agustín vemos, por ejemplo, en la psicología de Agustín, que ya sería parte de la iglesia latina, que él favorece bastante la antropología dicótoma. Y esto siguió así durante toda la Edad Media, inclusive en la Reforma Protestante, la postura mayoritaria fue la postura dicótoma, aunque hubieron también ciertas lumbreras que defendieron la tricotomía. Ahora, por otro lado, la antropología tricótoma, la concepción que nosotros entendemos que entiende que el cuerpo está compuesto, el hombre, mejor dicho, está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ellos entienden los tricótomos al alma como un factor intermedio entre espíritu y el cuerpo. Bueno, esta concepción, bien lo dice Gerhardus Voss, que se inició entre los pitagóricos, y los pitagóricos influenciaron en Platón, y esto fue prácticamente una concepción filosófica común, inclusive un lenguaje común
en la época de la era bíblica, en la época o en la cultura grecorromana, ¿verdad? Entonces, esa jerga filosófica tripartita es muy notable, por ejemplo, en la cultura y también en la Biblia misma, porque se usa el lenguaje retóricamente, aunque no conceptualmente. Entonces, la filosofía griega basó su antropología tricótoma partiendo desde su concepción de desprecio del cuerpo, ¿se entiende? De su desprecio de la materia. ¿Y cuál sería la consecuencia entonces? La consecuencia fue que se dejó de valorar la unión orgánica entre cuerpo y alma, se empezó a menospreciar las funciones con las que opera el alma dentro del cuerpo. Entonces, consecuentemente, eso llevó a entender en términos filosóficos que el alma debía separarse como un tercer principio independiente. Y el Hardúo llama, por ejemplo, a eso antibíblico y anticristiano así, de manera tajante. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la teología sistemática de Luis Berkhoff, vemos que él da luz sobre este tema diciendo que la concepción tricótoma se originó según la analogía de la relación mutua entre la relación del universo material y Dios, y que solamente cuerpo y espíritu pueden relacionarse mediante una tercera sustancia. ¿Entiendes? O sea que cuerpo y espíritu solamente pueden estar en conexión con una tercera sustancia que es el alma, mediante un intermediario que es el alma. ¿Verdad? Entonces, básicamente eso es la tricotomía, pero al mismo tiempo cabe mencionar que también hubieron algunos padres de la iglesia que abrazaron la postura o la vertiente tricótoma. Esta vertiente tricótoma se hizo, por ejemplo, muy popular entre los padres alejandrinos de los primeros siglos de la iglesia. Algunos, por ejemplo, fueron Clemente de Alejandría, Orígenes, Gregorio de Niza, pero esta postura fue en decadencia con el pasar de los años. Por Apolinar de la Odisea, bien conocen la herejía cristológica que del apolinarismo. Bueno, él partió de una postura tricótoma antropológica para poder formular su herejía cristológica. Entonces, a raíz de eso, la postura fue decayendo, fue minoritaria, y de hecho es minoritaria si nosotros vemos la historia de la iglesia. Pero tuvo un crecimiento después, vamos a llamarle despertar, allá por el siglo XIX entre los alemanes, ¿verdad? Nada raro que entre los alemanes haya un despertar medio raro, ¿verdad? Y también entre los ingleses. Entonces, por más que tuvo un despertar, tampoco fue de mucha aceptación la postura tricótoma en el mundo teológico. Ahí pueden ver las 3 bibliografías que yo les recomiendo que puedan consultar. La dogmática reformada de Bosch, Luis Berkhoff y Millard Erickson. Bueno, si puedes cambiar, José, por favor, el PowerPoint. Bueno, ¿cuál es el testimonio canónico general y mayoritario en cuanto a este tema? Si nosotros vamos a la Biblia, las Sagradas Escrituras, vemos muy claramente, de buenas a primeras, que el hombre consta de 2 partes, cuerpo y alma. Y vemos que estos dos conforman una unidad coherente que constituye al individuo como tal. ¿Se entiende? La Biblia enseña esto muy claramente en pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, en donde dice que del polvo de la tierra Dios formó al hombre y sopló en su nariz el aliento de vida. En cuanto al cuerpo, también vemos en Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Tenemos Génesis 3:19, al polvo eres y al polvo volverás. Y tenemos las declaraciones paulinas del apóstol Pablo, que de hecho todo el corpus paulino es dicótomo. El testimonio que da y expresa es a favor de la dicotomía. Tenemos el pasaje claro de 1 Corintios capítulo 7, versículo 34, en el contexto, por ejemplo, de los problemas matrimoniales, en donde Pablo hace la comparación entre la casada y la doncella. Conocen ese texto, ¿verdad? Y en cuanto a la doncella, Pablo dice, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Entonces Pablo expresa una dicotomía clara ahí. Así también tenemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, que describe el cuerpo como un tabernáculo. Y también tenemos
en la expresión paulina también en 2 Corintios 4:16, donde él dice que el hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se va renovando día tras día. Después tenemos textos de Apocalipsis, justamente con el hermano José estaba hablando antes de la exposición y él me envía un texto de Apocalipsis capítulo 6. Tenemos muchas declaraciones apocalípticas juaninas que nos muestran la dicotomía. También tenemos, por ejemplo, el ejemplo del rico y Lázaro y otros textos en los evangelios también que muestran una clara dicotomía antropológica. Entonces, es muy claro que se expresan dos sustancias en cuanto al hombre, pero la tesis central de la palabra es siempre expresar una unidad antropológica del hombre como un individuo, y ese es el énfasis bíblico. Eso no significa que vamos a caer en el error en holístico en cuanto a la antropología, que lleva a ver al hombre como una unidad hasta el punto de negar el estado intermedio. ¿Se entiende? José, si puedes cambiar, por favor. Entonces, si estuvimos viendo los textos, que son pocos textos, nomás lo que mostré ahí, son varios, a favor de la dicotomía. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con esos textos que parecen avalar la tricotomía? Por ejemplo, el texto más fuerte que usan los tricótomos es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el caballito de batalla para refuerzo ahí, Hebreos capítulo 4, versículo 2. Entonces, tenemos solamente un texto. Es muy importante entender, tenemos solamente un texto claro que parece aludir a la tricotomía, y otro superficial que es Hebreos 4:12, que usan para reforzar. Pero el más fuerte de todo para los tricótomos es el texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Así que es importante entender algo en cuanto a la hermenéutica para poder entender este punto. Yo puse ahí en el PowerPoint: subordinar el testimonio mayoritario, claramente dicótomo, al testimonio minoritario, textual, aparentemente tricótomo, es un grave error hermenéutico. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos subordinar el testimonio mayoritario de la dicotomía a la luz de un solo texto que aparece avalar fuertemente la tricotomía. ¿Se entiende? Eso es poner la hermenéutica patas para arriba. ¿Se entiende? No es congruente. Porque nosotros sabemos que el principio hermenéutico es interpretar los pasajes oscuros, poco claros, a la luz de los pasajes claros, los pasajes mayoritarios. Sabemos eso, ¿verdad? Entonces, un libro bueno y sencillo que yo quiero recomendar, por ejemplo, es Cómo estudiar e interpretar la Biblia, de R.C. Sproul. Y en ese libro, él dice claramente: los reformadores declararon la claridad de las escrituras, afirmaban que la Biblia era clara y lúcida, lo suficientemente sencilla para que cualquier persona letrada pueda entender su mensaje básico. De hecho, Lutero estaba convencido de que lo que era oscuro y difícil en una parte de la Biblia, de la escritura, se tiene que afirmar con mayor claridad y mayor sencillez en otras partes de la Biblia. Entonces, hermenéuticamente hablando, es un error interpretar los textos claros, mayoritarios, a la luz de un texto ambiguo, oscuro, para llegar a una conclusión doctrinal, en este caso antropológica. No es correcto. Entonces, eso es un error. No podemos nosotros decir que todos los pasajes, partiendo de Génesis capítulo 2, versículo 7, y todos los testimonios dicótomos, se tienen que interpretar y entender a la luz de Primera de Tesalonicenses 5:23, o en todo caso Hebreos 4:12. Es un error garrafal. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23? Porque ese texto parece avalar la tricotomía, ¿verdad? Y yo quiero dedicarle un tiempito a esto, a lo que el texto está indicando. ¿Cuál es la idea que tiene el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23? Hermano, si puedes cambiar el PowerPoint, por favor. Ahí está. Bueno, en este texto Pablo tiene una idea, y es que Dios santifique por completo al hombre. ¿Entiendes? Por completo al hombre. Si nosotros vamos a esa parte textual que precede a la salutación y bendición final, Pablo tiene en mente que la santificación de Dios
alcanza al hombre como tal, al hombre integral, a todas las partes o facultades de su existencia. Esa santificación alcanza al hombre por completo. Entonces, esa afirmación se encuentra ligada a la parusía, que sería la segunda venida del Señor. Pablo dice eso en el texto. Pero es curioso que nosotros también encontramos en Primera de Tesalonicenses una idea que expresa básicamente la misma tesis del 5:23, que sería Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Y vemos ahí que Pablo usa: os santifique vuestro corazón, afirme vuestro corazón. Y también Pablo expresa la segunda venida del Señor. En uno dice en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y en el otro dice para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el 5:23, os santifique por completo y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo. Y en el 3:13 dice Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Entonces, el orden de las palabras en el original, en griego, en el texto de Primera de Tesalonicenses 5:23, se encuentra en una relación de paralelismo quiástico, o conocido como quiasmo. ¿Qué significa eso? Un paralelismo conocido como quiasmo es cuando se expresa, por ejemplo, una idea y después se le pone al revés, a la vertical, de manera retórica. Es un paralelismo cruzado, y justamente eso es lo que aparece en pantalla, si pueden ver. Vemos que eso es un paralelismo. Por ejemplo, le doy un ejemplo: tengamos paciencia y después tengamos sabiduría. Es una misma idea, pero expresada de una forma diferente. Por ejemplo, año nuevo, vida nueva es también un paralelismo conocido como quiasmo, año nuevo, vida nueva. Y también la música esta, no sé si conocen Maná, ¿verdad? A mí no me gusta Maná, pero me vino a la mente. Dice: cómo quisiera poder vivir sin aire. Después dice: cómo quisiera poder vivir sin ti. Bueno, eso es un paralelismo quiástico. Entonces, este texto básicamente es un paralelismo llamado quiasmo. Y la idea primera es: lo santifique por completo, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Y la palabra completo es del griego holoteleis, que significa en cada parte. Y después expresa la misma idea sintáctica, o sea, dentro de la sintaxis, donde dice: y conserve todo su ser, del griego holokleron, todo, cada parte, completo, entero. Entonces Pablo en ninguna parte tiene la intención de explayar o a sacar a luz la parte antropológica del hombre para empezar. Pablo simplemente quiere enfatizar que el alcance de la santificación de Dios para con nosotros es integral. Y Pablo tiene eso en mente. Él no tuvo en mente: no, voy a dejar explícitamente detallado que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Pablo no tiene eso en mente. Pablo tiene en mente la santificación a la luz de la segunda venida del Señor, y es muy importante entender eso, porque cuando leemos nosotros, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:23 y el capítulo 3, versículo 13, que dije hace rato que presenta la misma idea, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que la palabra corazón en el 3:13, cardía del griego, presenta la misma alusión al indicar el 5:23 cuando dice cuerpo, alma, espíritu. O sea que por más que corazón no pueda aludir al cuerpo, la idea está presente en el 3:13, cuando Pablo dice que el Señor santifique vuestros corazones, afirme vuestros corazones. Está diciendo que santifique al hombre completo, no una parte parcial del hombre, sino al hombre como individuo, santifica al hombre completo. Y es esa misma idea en el 5:23 que Pablo usa y expresa diciendo cuerpo, alma y espíritu. Alma y espíritu él lo está usando de manera intercambiable, y no hay una intención de separar esencialmente espíritu y alma. ¿Se entiende? Entonces, la frase todo vuestro ser, Pablo enfatiza la totalidad del hombre. En esa frase, Pablo enfatiza la totalidad del hombre, y lo hace cualitativamente y no cuantitativamente. Pablo no quiere enumerar la antropología humana, sino él básicamente expresa cualitativamente el poder o el alcance santificador de nuestro Dios. Entonces hay una advertencia que este texto no tiene que llevarnos a nosotros. Nosotros somos reformados y dicótomos, dejamos eso asentado, ¿verdad? No hay problema, pero este texto no tiene que llevar a nadie a abrazar una postura antropológica tricótoma, porque es absolutamente incongruente decir que este texto
avala una postura antropológica tricótoma de espíritu, alma y cuerpo, por más que lingüística y textualmente aparezca allí alma, cuerpo y espíritu. Y es solamente el único testimonio explícito que tenemos en cuanto a ese uso. No sé si puedes cambiar, José, por favor, el panel. Bueno, ahí hay una cita de Berkov. Y Berkov dice, Pablo asume los diferentes aspectos de la existencia del hombre, en el cual se siente perfectamente libre para mencionar alma y espíritu, uno al lado del otro, porque la Biblia no hace diferencia entre ellos. Entonces, Pablo no hace una distinción esencial. Pablo no tiene ningún problema, él no se complica, él no se enreda en poner alma y espíritu ahí. A lo mejor nos complica a nosotros, es lo que tenemos que interpretar, y le complicó un poquito a la iglesia, ¿verdad? De antaño. Pero es muy claro cuando uno entiende el contexto que Pablo no se enreda, Pablo usa el lenguaje filosófico platónico, solo lenguaje, no la concepción, solo el lenguaje para poder expresar una idea claramente bíblica. Dice William Hendrickson que Pablo no hace distinción esencial entre cuerpo, mejor dicho, alma y espíritu. No hace una distinción esencial entre alma y espíritu, sino más bien él está empleando el uso filosófico retórico de la época para considerar la palabra alma como espíritu y el cambio de espíritu a alma, ¿se entiende? Por razones de estilo. O sea que es un estilo que Pablo usa. Hendrickson también sigue expresando algo muy interesante que tenemos que tener presente. Alma es una cláusula, espíritu otra cláusula. Y Hendrickson comenta en su comentario primera y segunda de Tesalonicenses que siendo el espíritu y alma la misma sustancia inmaterial, el espíritu es considerado desde el punto de vista de su relación con Dios. ¿Se entiende? El espíritu es considerado desde ese punto de vista, de su relación con Dios, siendo la capacidad del hombre para captar las cosas divinas, para que sea receptor de las cosas divinas e instrumento de la adoración divina. ¿Se entiende? El espíritu. Luego dice que el alma, la próxima cláusula del texto alma, es considerada desde el punto de vista de su relación con el plano inferior, como el asiento de las sensaciones, afectos, deseos, etcétera. Pero por más que se pueda distinguir, no hay una separación esencial. Estamos hablando siempre de una sola esencia inmaterial. Y también Hermann Ridderbos, en su libro El pensamiento del apóstol Pablo, él ciertamente abarca todo el corpus paulino en su libro, por eso se titula Pensamiento del apóstol Pablo. Él dice que los términos neuma y suge no están delimitados, ¿entiendes? No están delimitados. Por eso es que Pablo emplea de manera retórica e intercambiable estos términos. Dentro de la filosofía platónica sí el término estaba delimitado, pero Pablo usa las palabras de manera delimitada, no están delimitados. Entonces aluden a una totalidad, siempre a una totalidad, no a una separación. Entonces es muy importante entender la antropología paulina, que es claramente dicótoma. No es tricótoma, es dicótoma. Siempre enfoca Pablo en demostrar la unidad. Aún así siempre hace distinción dicótoma entre cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Y hay muchísimos pasajes, hace rato puse en el PowerPoint, se estaba enfocando ahí en la evidencia textual, por ejemplo, Romanos 8:10, 1 Corintios 5:5, 7:34, 2 Corintios 7:1, Efesios 2:3, Colosenses 2:5, son evidencias paulinas de que Pablo no era tricótomo, de que Pablo claramente expresa una dicotomía antropológica muy clara. Solamente en 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo distingue alma y espíritu, pero no separa. No hace una separación esencial, sino él habla espíritu y alma como una sola cosa inmaterial. Entonces, hermano José, si puedes cambiar de vuelta el panel. Ahí hay unas cuantas fuentes bibliográficas si pueden hacer captura de pantalla o quitar una foto que yo estuve consultando. Prácticamente todos los grandes comentaristas, exégetas, teólogos serios son dicótomos. De hecho, un académico pentecostal llamado Gordon Fee es dicótomo y no está a favor de la tricotomía.
porque textualmente hablando, es muy coherente. Y no sé si coherente es una palabra bien empleada, pero es muy explícito. Decir que la palabra expresa un testimonio mayoritario a favor de la dicotomía. Si puedes cambiar de vuelta, hermano. Bueno, em, ah, te escucho. ¿Puedo hacer una consulta rapidita? No sé Sí, 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 si es válido. sí, sí. ¿Podría llevarnos a considerar pecado ser tricótomo? O sea, ¿en qué sentido podría ofender, digamos, a Dios tener una postura tricótoma? Voy a llegar a los errores que ha llevado el tricotomismo Ah, ok, después de esta dale, parte. ¿Sí? dale, Vamos disculpa, a dale, dale. considerar un poquito esa parte. Bueno, mencioné hace rato que el caballito de batalla, aparte de Primera de Tesalonicenses 5:23, Hebreos 4:12, ¿verdad? Antes de entrar a esta pregunta que aparece en el PowerPoint, quiero mencionar nomás que muchos dicen, no, Hebreos 4:12 es un testimonio válido de que la palabra llega a dividir el alma de espíritu, entonces son dos esencias diferentes y eso avala la tricotomía. Bueno, realmente este texto no percibe la separación entre alma y espíritu. El texto hace una comparación muy particular, si ustedes saben. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice el texto. ¿Verdad? Conocen el texto en Hebreos 4:2. Y ojo, no se puede partir algo y obtener una parte que es esencialmente o sustancialmente diferente de la otra parte que es separada. O sea, yo no puedo partir una cosa y tener dos cosas después de partirla esencial o sustancialmente diferentes, ¿se entiende? Porque estamos partiendo una cosa. Estoy diciendo esto como ejemplo nomás. Y después entra la analogía, la palabra de Dios, que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice las coyunturas y los tuétanos, dice después, ¿verdad? O sea que hace una analogía el autor de Hebreos, por no decir Pablo, ¿verdad? El autor de Hebreos hace una analogía entre las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué significa coyuntura y tuétanos? Articulación y el hueso, ¿verdad? El hueso y sus articulaciones. O sea que cuando Cuando el texto dice esto, está meramente distinguiendo entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta frase, coyuntura y los tuétanos, viene del griego jarmón te caimuelón. Y es muy interesante porque A.T. Robertson, en su comentario del griego del Nuevo Testamento, que es un académico muy serio, y les recomiendo que puedan leer su comentario, él menciona algo muy interesante y dice que la palabra jarmón proviene de una palabra griega, aró, y esa palabra es una palabra que significa unir, y no separar, unir. Entonces ahí medio que recobra sentido lo que el autor de Hebreos quiere decir, ¿verdad? Le pongo este ejemplo, el cirujano, que es la palabra de Dios, viene el cirujano, que es la palabra de Dios, va dentro y a través de la coyuntura y los tuétanos, no los separa, no los separa, sino a través. Entonces, ¿qué significa eso? Unidad. Nos indica que debemos entender alma y espíritu como uno, como unidad. La intención solamente es indicar que la palabra hace una separación entre los pensamientos y las intenciones del corazón, pero no hace una separación esencial entre espíritu y alma o alma y espíritu. Eso es lo que básicamente Hebreos 4:12 señala. Nunca presenta ni avala una tesis tricótoma, ni una separación entre espíritu y alma. Entonces, para avanzar en esta parte, ¿cuáles son algunos problemas de la tricotomía? Si el testimonio claro bíblico es la dicotomía y no es la tricotomía, entonces algo que no es bíblico consecuentemente va a llevar a errores y a herejía en este caso también como Apolinar, ¿verdad? Si no es bíblico va a llegar a errores teológicos. Entonces, la tricotomía no es el camino para entender la antropología bíblica. El teólogo Kim Riedelwager había dicho que esta concepción tricótoma es pagana y es altamente gnóstica, o sea, gnosticismo pagano, porque es madre y gnosticismo pagano, ¿verdad? Surgió de ahí. Entonces, Gerhard Dubos también lo confirma cuando dice que procede de los pitagóricos que influenciaban en Platón
y ahí agarró una tremenda popularidad la tricotomía antropológica. Entonces, no es bíblico, no surge de la palabra, no es una concepción teológica bíblica, y en el Nuevo Testamento no hay una distinción tricótoma. En el Antiguo Testamento vemos, por más que en el Nuevo Testamento hay un lenguaje filosófico platónico, no hay una concepción platónica. Por eso es que hay aparentemente una leve diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuáles fueron los problemas de la tricotomía? Voy a citar. El primer problema es que no es consistente con el testimonio bíblico mayoritario ni con la revelación de la creación del hombre en Génesis 2:7. Dios creó al hombre del polvo como ser inanimado y le sopló vida y le dio espíritu y pasó a ser un alma viviente. No es consistente la tricotomía con la creación del hombre narrado en Génesis 2:7. Dos, la tricotomía ha llevado a errores teológicos. Por ejemplo, llevó a la doctrina no bíblica del cristiano carnal. José estuvo hablando sobre eso en uno de los dos grupos, no recuerdo si era en Hombres Piadosos o Presbiterianismo, Presbiteriano del Paraguay, sobre el tema del cristiano carnal, la gran tesis de Schaffer, ¿verdad? ¿Conocen? Bueno, la tricotomía llevó a la doctrina no bíblica del hombre, del cristiano carnal. Ayudó a entender al libre albedrío del hombre como el agente principal de la salvación, a la luz de una caída parcial. Caída parcial. El tricotomismo ayudó a eso, no a una depravación total, no entendió eso, sino llevó a entender la caída del hombre como parcial. Y llevó a Apolinar de la Odisea a formular su herejía cristológica. Sabemos que es herético, ¿verdad? De que Cristo era un ser enipostático, no era un ser hipostático individual como nosotros, ¿verdad? Él formuló esa doctrina herética, de que él no tenía la mente normal, hipostática, como una persona, como un individuo. Era enipostático. Eso es totalmente herético. Tercero, la tricotomía contradice el testimonio de nuestra autoconciencia. O sea, ningún mortal, como dice Gerhardus Voss, es consciente de poseer un alma distinta al espíritu. Nadie es consciente. No, yo soy consciente de que tengo alma y espíritu aparte. No. Gerhardus Voss menciona eso, por eso puse la fuente ahí en el panel del PowerPoint. Entonces, lo que los filósofos denominan alma o psuché, ¿verdad? Es solo la manifestación del principio espiritual en relación con la materia del cuerpo. O sea que la administración del cuerpo, o sea, la administración del cuerpo que nos da el movimiento de nuestro aspecto material es el espíritu. O sea, no hay mucho rodeo que dar. Es básicamente alma y cuerpo. No hay por qué meter un intermediario entre espíritu y cuerpo, no hay por qué hablar del alma, no hay por qué definirlo como esencialmente diferente. Demasiado rodeo crea la tricotomía. Y punto cuarto, no tiene en cuenta el uso común del lenguaje tricótomo popular en cuanto a la filosofía platónica que circulaba en el contexto de la cultura grecorromana, que llevó a usar ese lenguaje. Pablo usó ese lenguaje sin ningún problema. O sea, no tiene en cuenta eso, no considera. Entonces, básicamente, arroparse del lenguaje filosófico platónico tricótomo de la época, y uno podría decir sin ningún problema cuerpo, alma, espíritu, sin ser tricótomo, siendo dicótomo. Uno usaba esa clasificación sin ningún problema, porque era un lenguaje retórico. La escritura, dice Gerhardus Voss, se apropia de ese lenguaje que era de uso común en aquel entonces. Por lo tanto, era una expresión meramente retórica, no una definición conceptual, antropológica, bíblica, profunda. No, era una expresión retórica para expresar la composición dual del hombre. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vemos que el testimonio bíblico avala la dicotomía. La postura mayoritaria de la historia de la iglesia fue la dicotomía. Entonces, ¿por qué pensar que la postura bíblica es tricótoma cuando no hay un fundamento firme, sino solamente todo un castillo sobre arena que se desmorona muy fácilmente cuando vemos el testimonio bíblico abrazar una postura tricótoma? No hay razón para abrazar la postura tricótoma, ni en el texto más fuerte de los tricótomos, ni en su caballito de batalla, que es Hebreo 4:12. No hay. Entonces, ¿te puedes cambiar, hermano José? Entonces, tenemos que concluir en palabras de Luis Berkhoff. Le quiero citar a Berkhoff acá. Como punto principal, punto 1,
el testimonio bíblico de la antropología del hombre es una integridad, ¿se entiende? O sea que la Biblia siempre ve al hombre como un individuo, ¿se entiende? Y dice Berkov, no es el alma, sino el hombre el que peca, no es el cuerpo el que muere, sino muere el hombre. Y no es meramente el alma, sino el hombre que es cuerpo y alma al que Cristo redime. Entonces vemos una integridad antropológica, ¿se entiende? Por más que sí, la Biblia tenga testimonio dicótomo, hay que interpretarlo a la luz de una integridad, como un individuo. Y punto dos, la característica dual de la integridad antropológica. ¿Qué significa eso? Que tenemos que distinguir también la dicotomía dentro de esa integridad. Y Berkov dice, no consiste tanto en dos elementos, sino en dos factores que se unen en un solo y armonioso resultado. El hombre fue un ser viviente, y eso es claro en Génesis 2.7, claro en Job 27.3, claro en Job 32.8, claro en Job 33.4 y claro en Eclesiastés 12.7. O sea que no son dos elementos, sino dos factores de un solo elemento esencialmente inmaterial, ¿se entiende? Entonces, no hay un testimonio altamente y mayoritariamente tricótomo dentro de la escritura, y dentro de la historia eclesiástica no hay un arropamiento o aferración altamente tricótoma, sino la postura mayoritaria siempre fue la dicotomía, porque eso es lo que la Biblia enseña. Así que, si por ahí tienen alguna consulta, quieren aportar algo, sé que fue un poco breve, ¿verdad? No fue tan profundo ni tan ahondado este asunto, pero quise ser y tratar de ser un poco conciso y breve, ¿verdad? Para no alargar la situación. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? Bendiciones. ¿Se me escucha? Bien, igualmente. Hermano Maciel, una consulta nomás. Es porque yo una vez escuché de un hermano que él no es muy, él es un Víctor, tipo que ¿verdad? camina con Dios, ya es anciano, ya es señor, hace años. Y sí, él me dijo una vez que nosotros pudiéramos ser tres porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios Ajá, es tres, y Dios no. Claro que yo ya. no tengo postura yo soy muy nuevo en la fe. No es que Sí. enfocado en permanecer en la fe, dijo él. Wow. Me dijo, yo creo que pudiéramos ser tres porque fuimos hechos a imagen y Ajá, semejanza de Dios, pero no es que tampoco me dijo yo estoy seguro de eso, fue un pensamiento nomás suyo. ya. Entiendo. Bueno, eso sería básicamente una suposición. No hay un testimonio bíblico. Además, imagen y semejanza nunca tiene que ver tanto con un factor externo, sino con ciertas facultades que caracterizan a Dios, que nosotros también tenemos y con las cuales Dios nos dotó cuando Dios nos creó. Ahora, suponer, por ejemplo, bueno, si Dios es trino, nosotros somos también trino en ese sentido, en una composición antropológica. Entonces tenemos que tener una concepción, por ejemplo, de la Trinidad distorsionada. Por ejemplo, no ponerle al Hijo como el mismo valor del Padre, ni a ellos, al Padre, al Hijo, como el mismo valor del Espíritu Santo, porque se entiende, por ejemplo, por más que en la terminología bíblica se aluda a una integridad constitucional del hombre, muchas veces se tiende a ver el cuerpo como menos valioso, ¿verdad? Entonces, se puede caer claramente en ese error, porque dentro de los partidarios de la tricotomía impregna un dualismo cosmovisional normalmente, y tienden a ver el cuerpo como menos valioso del alma. Entonces, los mismos partidarios de esa postura, cuando afirman que porque Dios es... Hermano, perdimos tu audio por un momento. Bueno, Hola, sí, te escuchamos bien otra vez. es la... Sí.
Y bueno, se me fue todo acá, se me apagó toda la notebook, no sé qué pasó. Ok. Ahí está. Adelante. No sé si se entendió lo que quise. Sí, hermano, No sé si se perfectamente. entendió. Perfectamente, hermano. O sea, yo particularmente, hermano, no sabía que existía, como digo, siempre voy a encontrar cosas que no, no sabía que había, ¿cómo te decir? Diferentes posturas. Nunca escuché hablar de la tricotomía ni la dicotomía. Obviamente, por mi contexto pentecostal siempre se me enseñó el hecho de que somos seres, ¿cómo se le dice acá? Tripartitos, se le dice cuerpo, alma y espíritu. Ay, En- eso, sí, es otro término para la misma situación, para el mismo caso. tripartito, ¿verdad? O sea, entonces no es, nosotros como creación de Dios, no estamos divididos en tres aspectos, somos una integridad que tiene alma y espíritu, o sea, compuesto por alma y espíritu. Cuerpo y espíritu. Cuerpo y espíritu, o sea, Sí. el espíritu, Alma, alma y espíritu se usa de manera intercambiable en la escritura, aunque normalmente se hace una distinción, por ejemplo, como William Hendrickson hizo, en ver el espíritu como la parte receptora de trascendental. lo divino, receptora de lo divino, y el alma como los asentamientos, afectos, sentimientos, etcétera, pero son una sola unidad. William Hendrickson dice, por ejemplo, que el alma es la parte baja del espíritu, pero siempre no tenemos que enredarnos tanto con esas distinciones filosóficas, simplemente entender que alma y espíritu es una sola cosa, no son dos cosas, ¿entiendes? Y que nosotros estamos compuestos por cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, ¿se entiende? Pablo Sí, hace una distinción retórica, pero sin entrar en rodeos. sí, porque siempre se aludió a que el espíritu es lo que tiene que ver con lo trascendental, con la trascendencia, con lo que Ajá. tiene que ver con la divinidad de Dios. El alma, todo lo que son las emociones, el intelecto, sentimientos, todo lo que nos hace humanos, digamos. Y Sí. el cuerpo que digamos es, ¿cómo se dice? El envase de todo ese. Y entonces, hermano, cuando dice es una espada de doble filo, para mí fue Ajá. muy revelador cuando dijiste, eh, vos no podés separar algo que al final termina siendo cosas diferentes. Por ejemplo, si yo corto un pedazo de carne, un lado no va a ser pollo y el otro lado va a ser carne vacuna, ¿verdad? Claro, Más o menos eso es lo exactamente. que entendí. Ajá. Y realmente algo, no sé, o sea, y a eso es lo que quería preguntar. ¿En qué sentido eso nos lleva a pecar? O sea, ¿en qué sentido eso sería un pecado, por ejemplo, el tener una postura tricótoma? ¿A qué nos puede llevar, por ejemplo? Bueno, yo no diría tajantemente que ser tricótomo es ser un pecador, ¿verdad? Y que te va a llevar a vivir en pecado. Porque eso me llevaría, por ejemplo, a meter todo. Yo, por ejemplo, como reformado, diría, bueno, los arminianos viven en pecado por el simple hecho de que son arminianos, ¿verdad? Claro. O básicamente eso. Y eso creo que es caer en una falacia. Entiendo que va a ser pecado si es que me lleva a una herejía, ¿se entiende? Pero hay que distinguir herejía de error teológico. Mm. No porque nosotros como reformados consideramos el arminianismo como en error teológico, vamos a decir que el arminianismo es herético, ¿se entiende? Ya. Ok. Entonces es muy importante distinguir error de herejía en ese Y aspecto. mencionaste que un expositor, ¿verdad? Eh, le llevó a una herejía a la tricotomía y mencionaste dos palabras que no sé si... eh, Ser hipostático y ser exactamente, hipostático. esa palabra. ¿Qué Bueno, significa eso? nosotros como personas somos seres hipostáticos porque somos individuos, ¿entiendes? Somos individuos independientes en ciertos sentidos. Dios no creó seres independientes totales. Estamos compuestos por cuerpo y alma, mejor dicho, y no hay una subordinación en ese sentido. O sea, somos un ser, una persona hipostática como tal, ¿se entiende? Tenemos nuestra propia mente, espíritu, cuerpo, ¿se entiende? Pero cuando Apolinar llevó a formular su cristología, él dijo que el Hijo, Jesús, en su encarnación,
no era un ser hipostático como nosotros. O sea que él no era una persona. Distorsionó la encarnación del Hijo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál fue su formulación? Que él no tenía el nous o la nous, la mente, ¿se entiende? Sino más bien la divinidad. El logos estaba ahí en ese lugar. Entonces, consecuentemente, él no estaba caracterizado por ser una persona hipostática, individual, un individuo, porque él no podía entender cómo el Hijo podía ser hipostático cuando él pertenece a una Trinidad. Ahí entramos en el misterio de la encarnación. Entonces, le llevó a él a formular esa herejía, de que él de alguna u otra forma tenía que seguir estando ligado a esa Trinidad. De hecho, él nunca se desligó en ese aspecto, pero él, le llevó a él a formular esa herejía de que él no tenía una mente normal como una persona normal. ¿Se entiende? Entonces, Jesús no era, según él, hipostático, sino era un ser en hipostático. O sea que él no tenía la capacidad de, o sea, la independencia de sus acciones ni... eh, Es como que él no estaba prácticamente consciente de que él era divino y que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? De hecho, eso hay un resurgir en el neoapolinarismo de William Lane Craig, que está diciendo básicamente que la divinidad estaba latente en el Hijo, ¿verdad? Y que de manera así repentina, tipo bipolaridad, salía ahí el poder divino y hacía milagros, ¿verdad? Sin que él pueda controlar eso. Y eso es básicamente el resurgir del neoapolinarismo actual de William Lane Craig. Pero básicamente la misma cosa, sino con diferente maquillaje nomás. Gracias, hermano. Me quedó clarito. Hermano, Adelante, Víctor. hay una consulta más. Yo no sé mucho, ¿verdad? Pero seguramente ustedes ya habrán debatido más con algunos hermanos que creen en la tricotomía. ¿Y qué piensan ellos, por ejemplo, de cuando uno muere, qué va al cielo y qué se queda acá, ¿verdad? Si estamos tres. Que esa es una pregunta interesante que ahora me viene. O sea, el cuerpo viene se queda acá, pero si son tres, ¿qué pasa con el alma y el espíritu? ¿Qué piensan ellos? O sea, ¿qué defienden ellos? Yo no sé. Quiero que si ustedes saben algo, por lo menos me comenten. Em, ahí ellos se complican, Víctor. Ahí ellos se complican porque se ponen en aprietos con lo que se conoce como el estado intermedio. El estado intermedio es básicamente la condición del alma, ¿verdad? Entre la muerte y la resurrección. ¿Se entiende? Entonces, si bueno, supongamos, el espíritu va a Dios. Entonces, ¿qué sucede del alma? Tiene que haber un lugar aparte creado por Dios para que las almas vayan. ¿Se entiende? Y no hay ninguna revelación escritural de eso. Simplemente nosotros encontramos el término almas en Apocalipsis 6, que ellas, las almas, están conscientes delante de Dios después de la muerte y que ellas se encuentran en ese estado intermedio esperando la resurrección. Jesús murió en la cruz y dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Y su cuerpo fue al sepulcro. ¿Qué pasó del alma? No hace falta que la escritura diga y ni describa que el alma fue a otro lugar porque no existe tal cosa. Alma y espíritu son una sola cosa que se usan intercambiablemente en la escritura. Entonces se complica. Debemos de reformular todo un lugar divino, locativo y material para que las almas puedan estar ahí en ese lugar. Entonces nos complicamos cuando empezamos a formular esa cuestión. No hay un testimonio escritural sobre ese asunto. La dicotomía queda muy avalada cuando entendemos el estado intermedio del alma. O sea, cuando el apóstol Pablo dice el alma y espíritu, le está dando un énfasis, digamos. O sea, eh, le está dando un poco más, digamos, un nombre y apellido a una sola cosa. Diríamos que sí. Él es más bien un uso retórico, ¿verdad? Es un uso retórico de decir alma y espíritu. Son sinónimos, ¿se entiende? Ah, O ya, sea, ya, ya. nombre y apellido no son sinónimos.
pero en este caso alma y espíritu son sinónimos, y Pablo lo usa de manera retórica para expresar a la esencia inmaterial del hombre. Permiso, hermano. Ya, ya. Quería responderle un poco a Fabricio en un lenguaje que va a ser más familiar para él. En esa parte donde dice salmos, himnos y cánticos espirituales. Es prácticamente la misma construcción, hermano. Sí. También, No, 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 de hecho que el ejemplo a lo mejor puse mal, pero entendí fantástico. Lo mismo el- pasa con otros como ley, estatuto, ordenanza. Siempre hay este tipo de lenguaje, habla de la misma esencia, nombra de diferente forma, pero es la misma esencia como dijo el hermano, ¿verdad? Te di nomás algo un poquito ah, para tu repertorio de levita y, ¿sabes? ya está, ya. Ya sé, hermano. No sé si el hermano William quiere aportar algo, está muy callado el hermano William. Bueno, buenas noches primero. Perdón por entrar tarde. Bueno, estaba escuchando más o menos a los 15 minutos por ahí entré. Estaba escuchando y muy buena la posición. Eh, de hecho, hermano, ¿sabes qué? Yo estaba leyendo en la semana, estaba leyendo un buen libro que es de James Oliver Boswell, el Ah, Jr. Él había dicho en su libro de que el ser tricótomo, en cierta manera, es un error, pero el admitir de que nosotros somos tricótomos, así como Dios, así como el hermano, creo que uno de los hermanos preguntó, eso ya es caer en herejía. Porque los tricótomos pues dicen de que el espíritu es mayor que el alma y tanto el espíritu exactamente. y el alma es mayor que el cuerpo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder dividir en tres partes desiguales, diciendo que Dios es uno en igual, en Ajá. gloria, en poder? Entonces, ahí hay una base un poco compleja que hoy en día se exalta mucho, lo que es la tricotomía, ¿verdad? Y esas cosas, por ejemplo, ya creo, y coincido acá con este autor, que ya pasamos ya de ver un error, ya como A una ya herejía. a una herejía. Ah, Entonces, eso más que nada. Y otra cosa muy interesante que decía este autor es que si nosotros vamos a admitir la tricotomía, tenemos que admitir también de que somos cuádruples. ¿Por qué motivo yo ajá. me interesé así buscar? ¿Verdad? Porque decía, ok, pero en los evangelios dice que con nuestra fuerza, con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestro espíritu, algo así, decía en Marcos, en Lucas y en Mateo, que son tres libros paralelos. Entonces, ¿por qué es que nosotros vamos a admitir la tricotomía y no vamos a admitir de que somos cuádruples? Entonces Ajá. él empieza a explicar ahí el término, lo que confunde a veces es esa Y, ¿verdad? Que en griego se escribe kai. Entonces Ajá. esta Y lo que en cierta manera confunde, pero en el contexto griego y más a través de la historia de la iglesia, si nosotros no empezamos así a leer, en el siglo tercero por ahí empezó a aparecer ya un poco más como herejía esto. ¿Por qué? Porque tanto en el siglo primero, en el siglo segundo, era algo totalmente normal decir de que el hombre era dicótomo, interlineándose entre las palabras alma y espíritu. O sea, para Pablo, para todos los que eran el siglo primero, Orígenes, para Tertuliano y lo demás, era totalmente normal la dicotomía. Pero en el siglo tercero, en el siglo cuarto, más o sea, cuando empieza esta persona a Apolinar, Apolinar es alguien que debemos estudiar porque él, así en términos sencillos, dice de que el Cristo humano no murió, sino que el Cristo divino, así en ese término así un poco más sencillo. Entonces allí es como si se empieza a estudiar esta doctrina acerca de la tricotomía, ¿verdad? Pero hay que tratar de entender que lo que hace aquí lo que cambia un poco a nuestro parecer latino, a nuestra mentalidad latina, es ese término y, que algunas veces nos confunde. Pero hay que Ujú. ponerse en el contexto de Pablo, tanto en Primera Tesalonicenses, y como dijo el hermano, por no decir Pablo, ¿verdad? Que en hebreo también escribe, también aparece ahí el término y. eh, Hablan de una misma cosa, de una misma esencia, entonces apunta a lo mismo, pues, que es lo inmaterial. Entonces, para mí es súper claro esto. También tenía mis dudas cuando empecé a estudiar esto allá en el seminario, ¿verdad? Pero eh, la composición es simple: cuerpo, alma y espíritu.
Para mí es eso. A ver, muy interesante. Yo también le leí a Boswell, Oliver Boswell Jr., y leí esa parte justamente cuando estaba explicando se fue la conexión, ¿verdad? Y gracias, William, por la claridad. Arrojaste luz al tema y te doy gracias por eso, hermano. Me convencieron, che. Y otra cosa muy interesante, cuando leemos a este Boswell, dice que la tricotomía en cierta manera no te da una claridad en cuanto a qué va al cielo, si va el alma o el espíritu, así como el Ajá. hermano Fabricio estuvo preguntando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 2:7 dice que sopló vida. En cierta manera, ¿verdad? Le dio un alma, según para lo que se entiende ese término. Pero allá perdón, Apocalipsis, en Eclesiastés dice de que el cuerpo queda en la tierra y que va al cielo el espíritu. Y ahí un poco complejo, ¿verdad? Si es que sos tricótomo, ¿verdad? Porque Dios te da alma, pero al fin y al cabo lo que te exige va a ser el espíritu. ¿Y dónde va a quedar el alma? En el purgatorio. Ah, Hay que crear otro lugar que no aparece en la Biblia. Ese fue el Purgatorio y tema. limbo. Permiso, quería leer nomás una parte del Catecismo Menor de Westminster, donde en la pregunta 22 dice, ¿cómo se hizo Cristo hombre siendo el Hijo de Dios? Y la respuesta es, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomando un cuerpo verdadero y un alma racional. Luego continúa hablando un poco de su nacimiento virginal y sin pecado, pero ahí está la parte interesante, ¿verdad? Un alma racional. Creo que esto es muy importante porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, el cual nos representa. O sea, las ramificaciones teológicas son muchas cuando uno comete este tipo de error, porque Cristo en teoría es, bueno, en teoría y en práctica, nuestro perfecto sustituto. Y si Él no tiene un alma racional, una mente racional, y si solamente la divinidad vino, como y se depositó en una carcasa, en un cuerpo, hay serios problemas con esa sustitución. Nuestro representante no es completamente representativo y eso trae muchos problemas. Semidios, Ujú. una especie de mitología griega, un semidios. Sí, esos serían ya los En, con- extremos, ¿no? en conclusión, entonces, para los pentecostaloides, que creo que soy el único acá, es que no es correcto decir cuerpo, alma y espíritu, sino que podemos usar indiferentemente cuerpo y espíritu o cuerpo y alma, ¿verdad? Eh, que sería la forma más correcta, mejor sustentada, Mm. histórica y bíblicamente que la tricotomía, ¿no? Y mira, hermano, yo había pasado un artículo que justamente este varón que se llama Welch, es su apellido, él habló como justamente la psicología moderna se agarró también de este tema para empezar a promocionar muchas cosas antropocéntricas o centradas en el hombre, justamente. Entonces, hablar en ese lenguaje si no tiene tantas ramificaciones, como dijo el hermano, ¿verdad? Si vos sabés la distinción de que, no sé, el alma, creo que dijiste el alma, hermano, era el asiento de las emociones, por ejemplo. Si vos manejas bien esa diferencia, creo que de una manera devocional no hay tanto inconveniente, pero cuando Siempre ya y cuando empezás, nos lleva a una herejía, ¿no? y categórico, ¿verdad? Vos podés hablar de si alma o podés decir espíritu, ¿verdad? Siempre y cuando tenga bien claro que es la misma esencia, que no es, como vos dijiste, pollo y carne aparte, que es la misma cosa, ¿verdad? No hay problema, por eso la escritura lo hace. Así que somos bíblicos 100%, no hay problema en eso. El problema ya sería cuando creamos ya una distancia tan grande entre las dos cosas y a veces se usa mucho eso. La gente te dice, no, vos tenés que fomentar tu alma, ahí están tus emociones, fomentar tu espíritu totalmente aparte, te dice. Cuando empezamos a hacer ese tipo de distinciones ya es complicado. Es un pequeño error. Si queda ahí, diríamos que manera de devocional diríamos que no es tan serio, pero si ya es un maestro que ya está no, llevando una congregación adelante y ya se ve las ramificaciones prácticas en su congregación, ya se vuelve algo más serio. De hecho que esa dicha separación amplia, una vez yo escuché ya en alguna predicación en el que un predicador dice, por ejemplo, vos no podés tener, vos si por ejemplo
no puedes tener una buena vida devocional, una comunión con Dios, una buena vida de oración, una vida espiritual, es porque tu alma está dañada y necesitas que Dios te sane el alma, por ejemplo. Eso es una forma de separar completamente, ¿no? Distinguir entre lo que es el alma y el espíritu, o sea, que prácticamente depende de lo que pase con nuestras almas y nuestras emociones, nuestra vida espiritual, ¿verdad? O sea, se separa de esa forma. ¿Saben que leí esto de Gordon Fee, ya mencioné este académico pentecostal, pero que es un muy buen académico? Él dijo que Pablo pudo haber dicho claramente o sin rodeo alguno en 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, mente y cuerpo. O sea, sin problema alguno. Porque cuando se habla de mente, se habla de una parte espiritual, una parte esencial del espíritu. Entonces hace una división. Entonces Pablo lo que quiso decir, básicamente, según Gordon Fee, es que Dios santifique tanto nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nosotros vemos, por ejemplo, que nuestra mente tiene que ir en un proceso gradual de crecimiento, de santificación, no para ser salva nuestra mente. Como el hermano había dicho, el hermano Ricardo Ayala, creo que no se conectó, ¿verdad? El que había enviado el artículo largo este en el grupo. Bueno, él había dicho, por ejemplo, que nuestro espíritu es salvado, es sellado por el Espíritu Santo, hay una nueva vida, pero que nuestra alma tiene que ser salvada paulatinamente. Y eso es muy filoso, porque eso nos llevaría a entender, o mejor dicho, a abrazar y concluir el tema de la doctrina del cristiano carnal. ¿Se entiende? Ahí deja una puerta muy, muy abierta para decir, no, un cristiano puede ser salvo, pero tener una vida sucia de impiedad y libertinaje. Y de acá a 10 años va a redimir su alma, pero ella era salvo. ¿Se entiende? O sea, es un poco incongruente eso, porque cuando somos salvos, somos salvos. No es que una parte nuestra es salva y otra parte es salvo paulatinamente, ¿verdad? ¿Entiendes? Obviamente la santificación sí es paulatina, pero no hay que confundir santificación con salvación. ¿Se entiende? Sí. Ese es el asunto y me parece un poco filoso esta cuestión. Sí. De hecho que hermano, el tema de bueno, todos los reformadores cuando hablaban de la justificación, es decir, el perdón de nuestros pecados, lo anclaban en la unión con Cristo. Y ese perdón ya Sí. está ahí fijo, sellado y es justificado y es con la unión en Cristo. Y creo que el hermano Sí. justamente estaba disertando un poco sobre la unión con Cristo, creo que era el tema principal, a lo cual yo dije amén, amén y amén. Y solamente me llamó un poco la atención y por eso pregunté si esa postura era un poco tricótoma o dicótoma. Pero la unión con Cristo era el tema principal, hermano, y gloria a Dios por eso. Eso es lo que queremos nosotros, Sí. siempre promover la unión con Cristo. Y los reformadores también tuvieron eso cuando hablaban de la justificación. Y la justificación, el perdón, ya en ese momento, no que el alma va siendo salvada de a poquito, sino que es instantáneo y ahí. Claro. Les puedo leer, hermanos, en la versión NTV, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, dice, Ajá. y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Uh-huh. Y básicamente la misma que las demás traducciones. Cuando dice en todos los aspectos es lo que está enfatizando lo que vos dijiste, ¿verdad? Que Sí, esa es la idea eh, central de Pablo. completo, ¿Verdad? ¿verdad? O sea, Que Dios nos santifique completamente, ¿verdad? Por eso hay una glorificación de nuestro cuerpo en la resurrección final. no es que tenés que santificar tu cuerpo nomás, como se suele en la tricotomía es eso, que vos es tu cuerpo lo que tenés que matar, tu cuerpo es lo que tenés que, ¿cómo se dice? Tu carne es la que tenés que matar para Mortificar. Ajá. que, exactamente, sin embargo, Pablo habla acá de que no, todo tu ser, lo que vos sos, que sos espíritu y cuerpo, Sí. sea santificado a través de Dios. Y es un poco confuso en español cuando leemos, por ejemplo, esas distinciones que no vemos en español, cuando Pablo dice que hay que matar la carne, por ejemplo, porque en griego hay una distinción entre sarx y soma.
Soma es cuerpo. Sarx es la pecaminosidad, la concupiscencia, ¿verdad? La depravación que aún está ahí, ¿entiendes? Los deseos pecaminosos. Entonces, cuando Pablo dice matar la carne, no dice matar el cuerpo, dice matar los deseos pecaminosos que está aún en nosotros. Entonces, nosotros en español leemos carne, 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 pero allá en el fondo, en el texto original, hay una distinción entre sarx y soma. Entonces, por eso es muy importante también distinguir ese punto, que Dios quiere santificarnos por completo. Y de repente parece contradictorio de que Pablo diga que tenemos que matar la carne y en otra parte dice que Dios tiene que santificarnos por completo, incluyendo el cuerpo. Entonces, en el griego hay una distinción muy, muy, muy grande, por decirlo así. ¿Me permiten retirarme, hermanos? Tengo algo que hacer ahora. Adelante, hermano. Gracias por participar. Bien, hermano, gracias por Bendiciones. conectarte. Dale, hermano, bendiciones y muchas gracias por el tiempo y las respuestas. Hasta luego, hermano. Chao, chao. Saludos, bendiciones. Bendiciones, chao, chao. Yo creo que ese principio interpretativo que hoy expusiste al principio, hermano, es clave, ¿verdad? Eso de que interpretar los pasajes más oscuros a la luz de los más claros. Eso, por ejemplo, me pasaba a mí cuando yo hablaba con gente que no cree en la Trinidad. Me citaba el versículo de Isaías donde decía de que un niño no es nacido, bla, 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 y le llamará Padre Eterno, dice, ¿verdad? O sea, ahí agarraba ese un texto y se quedaba ahí y no sometía, como vos decías, no sometía ese texto minoritario único donde se habla de niño y Padre Eterno, no lo somete a la mayoría de los otros que hablan más claramente y llegaba a esa conclusión, ¿verdad? De que no, ahí dice, en ese versículo dice, y yo me quedo ahí. Y es la misma cosa que pasa con la postura tricótoma que vos comentabas, ¿verdad? De que ahí, no, ahí en el texto hace esas tres divisiones, yo me quedo con lo que la Biblia dice, ¿verdad? Dice más o menos. Sí. Ese principio es demasiado importante para interpretar correctamente, donde hacemos, como se dice, concordancia. El hermano Ese se Richard, llama biblicismo, hermano. y le hicimos a full. Ahí está el hermano Richard, parece que se va a retirar. Ah. Hermano, ¿todo bien? ¿Qué tal, hermano Ricardo? Mateco. Sí, se tiene que retirar. Probablemente no. Y bueno, hermano, Parece que tuvo un contratiempo y no pudo conectarse. Pero la próxima vamos a estar todos juntos si Dios permite. amén. Bueno, voy a parar un poco de grabar esto. No sé si oramos. Amén. Hermano William, ¿nos hace los honores, por favor? Sí, vamos a orar. Amado Padre Dios que estás en los cielos, nuestra oración es esta, Señor. Que tú te glorifiques en nuestras vidas, Dios Padre. Te amamos, Señor, y te agradecemos por este momento que tenemos, Señor, de poder compartir, Señor, como hermanos, acerca de tu palabra, Señor. Queremos crecer en conocimiento, pero también queremos crecer en gracia, Señor. Queremos crecer, Señor, en todas las partes, Señor, de nuestras vidas, Señor. Dios bendice a este grupo de hombres, de caballeros, Señor, de hermanos de la fe, que estamos reunidos, Señor, aquí con un deseo, no tal vez de crecer intelectualmente solamente, sino de conocerte más cada día más a ti, Dios. Bendice la Amén. vida de cada uno de mis hermanos, oramos, Señor, por sus familiares, oramos, Señor, y te pedimos de que tu bendición sea grande y sigas bendiciéndonos, Señor, en nuestros hogares, Señor, en todo momento. Te amamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ahora aquí la Amén. grabación.